Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la comunidad de Mente Aprende. Soy Jorge Franco, médico psiquiatra, psicoterapeuta. En este espacio vas a aprender temas de salud mental, bienestar, mindfulness y juntos vamos a construir conocimiento y a romper y vencer el estigma que existe en temas de salud mental. Bienvenidos y bienvenidas. En el capítulo de hoy voy a hablarles de mindfulness en la vida cotidiana, de cómo llevar la práctica de la meditación, la práctica de la atención plena al día a día, a nuestras actividades diarias, a nuestras relaciones interpersonales, a la vida cotidiana. Hay una frase que se utiliza mucho en las personas que practican meditación y es la importancia de llevar la práctica de meditación mucho más allá del cojín, o sea, mucho más allá de la práctica formal de sentarse a meditar. La idea es que nuestra práctica formal sea nuestra base, nuestro campo de entrenamiento, y que poco a poco esta práctica se vaya viendo reflejada en la vida diaria, en el momento presente. Obviamente, pues es muy difícil, imposible estar todo el tiempo que uno está despierto como en atención plena, eh, pero sí vale la pena hacer el esfuerzo por buscar estos momentos de atención plena. Recuerden que la atención plena o el mindfulness o el modo ser de la mente es lo contrario al piloto automático. Gran parte del tiempo los seres humanos estamos en piloto automático, estamos muy desconectados del momento presente, muy desconectados de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros seres queridos, y realmente nos perdemos gran parte de la experiencia. Y esto es algo pues, que cada vez es más frecuente, pues si hay muchos factores como el uso excesivo de pantallas, los celulares inteligentes, las redes sociales, que cada vez contribuyen a desconectarnos más. Antes de continuar, quiero recordar algunos conceptos básicos. Mindfulness o atención plena es prestar atención de manera intencional a la experiencia del momento presente, tanto a la experiencia externa como interna, sin juzgar, sin comentar la experiencia, sin apegarse o aferrarse a las cosas placenteras, a lo que nos gusta, o sin luchar, rechazar o pelear las cosas que no nos gustan. Es cultivar la capacidad de observar toda la experiencia del momento presente, externa o interna. Y esta capacidad de la mente la cultivamos con la práctica de meditación. Y recuerden que hay dos tipos de práctica. Están las prácticas formales y las prácticas informales. La práctica formal es la práctica donde sacamos el espacio, la práctica que requiere una postura, o cuando meditamos sentados. Bueno, también hay prácticas como las prácticas de escaneo corporal, las prácticas de movimientos conscientes, prácticas de caminata consciente y otras. Y práctica informal, que es el tema de hoy, es cómo llevar la atención plena a la vida cotidiana, al día a día. Recuerden que en este tipo de prácticas a veces las personas se preocupan mucho por la técnica, ¿sí? Por si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, si es la forma correcta o incorrecta. No, y realmente no se trata de eso. Incluso más importante que las técnicas, vale la pena resaltar y recordar la importancia de las actitudes fundamentales de la práctica del mindfulness. Las actitudes que yo busco cultivar durante mi práctica. Las actitudes con las cuales yo me relaciono con la experiencia del momento presente. Cuando hablamos de la experiencia del momento presente,
externa e interna. Cuando hablamos de la interna nos referimos a las emociones, a los pensamientos, a las sensaciones del cuerpo, a las sensaciones de los órganos de los sentidos, a los impulsos, a los deseos, cómo nos relacionamos con ellos. Entonces, la idea con estas prácticas es cultivar actitudes como la aceptación, el no juzgar, la paciencia, la mente de principiante, la confianza, el ceder, la gratitud y otras actitudes. Entonces, voy a explicarles, bueno, o recomendarles algunas prácticas informales. Bueno, práctica número uno, coloquen una alarma en su celular, sí, que suene cada 3, 4 horas. O a veces uno puede inventarse alarmas. Por ejemplo, cada vez que me suene el celular, bueno, o en el caso de los médicos entre paciente y paciente, o cada vez que esté en un semáforo en rojo, ¿sí? Cada vez que suene esa alarma, los invito a hacer una pausa, ¿sí? Dejar de un lado lo que estoy haciendo, 30, 60 segundos, hacer una pausa, llevar la atención a la respiración, ser consciente de la respiración y observar. Observar en ese momento, en ese instante que hago la pausa, observar cómo está mi cuerpo, qué sensaciones físicas hay, observar si hay alguna emoción, observar los pensamientos. Esta práctica no es para cambiar lo que estoy sintiendo, ni es para tratar de analizar, de opinar, de comentar. No, es un ejercicio de observación donde yo no busco cambiar lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando. No, es observar con las actitudes fundamentales de la práctica del mindfulness y después de unos segundos, 1 o 2 minutos si pueden de observar, volver a respirar y seguir. Esa sería una práctica. Esta práctica ayuda muchísimo a apagar el piloto automático. Ayuda muchísimo a salirnos a veces de la narración excesiva de la mente, de la cantidad de historias que está narrando la mente, de escenarios catastróficos, del futuro, del pasado, y nos ayuda a reconectarnos, como se diría metafóricamente, nos ayuda a traer la mente a casa. Y una segunda práctica que les recomiendo es alguna de las actividades que hacemos de manera cotidiana, hacerla de manera un poco más lenta de lo habitual, eso se llama ralentizar, hacerla con atención plena, o sea, llevando la atención a toda la experiencia, a las sensaciones. Les voy a dar varios ejemplos. Lo puedo hacer en la ducha, cuando me estoy lavando los dientes, cuando me estoy lavando las manos, cuando estoy tomando una bebida, cuando estoy consumiendo algún alimento, cuando estoy caminando. Eso, un ejemplo en la ducha. Entonces, al igual que la práctica formal de meditación, es, bueno, voy a traer la atención al momento presente y voy a llevar la atención a la sensación del jabón tocando mi cuerpo o mis dedos cuando me estoy echando el champú, ¿sí? Hacerlo de manera un poco más lenta y el foco de atención es la sensación física, ¿sí? Ser consciente de la sensación física. Y lo mismo que cuando estoy en mis prácticas formales. Cada vez que me dé cuenta que mi atención se está yendo a otro lado, pensamientos, emociones, juicios, incluso a veces los juicios pueden ser juicios positivos, así como, qué nota esta experiencia, qué chévere, ¿sí? Pero es aprender a darme cuenta de todo lo que aparece en mi mente, dejarlo ir y traer de vuelta la atención a la sensación física una y otra vez. Un ejemplo con una bebida caliente, que de hecho es una práctica, no se trata de que sea agradable o bonita, pero sí es una práctica muy bonita. Por ejemplo, la próxima vez que vayan a consumir un té, una aromática, ¿sí? Conviértanlo en una práctica de meditación. Dejen todo de un lado. Antes de comenzar a tomarse el té o la aromática o la bebida, hagan un par de respiraciones conscientes y lleven la atención primero a la sensación física
del contacto de mis manos con la taza caliente, del contacto de cada una de las yemas de los dedos. Ese sería el foco de atención inicial. Luego puedo llevar mi atención a oler por una fosa nasal, la otra fosa nasal. Recuerden que la práctica del mindfulness es sentir, experimentar. Entonces lleva la atención a la experiencia y puede ser la experiencia de los órganos de los sentidos. Después de hacerlo con la respiración, puedo mojar mis labios, mojar mi lengua un poquito con la bebida y observar y notar cada sensación, cada detalle de la experiencia. La salivación, los sabores, el calor, la sensación térmica, un sorbo más grande, pasarlo más lento y ser consciente de cada detalle de la experiencia. Y lo mismo que en la práctica formal, es cada vez que me dé cuenta que mi atención esté en otro lado, que mi mente esté opinando y juzgando, la traigo de vuelta una y otra vez. Estos son dos ejemplos de prácticas formales que las invito a cultivar en el día a día. Yo les insisto, no limiten la práctica de mindfulness a la práctica formal. Es importante llevarla a la vida cotidiana y que poco a poco se vaya convirtiendo en la manera como funciona mi mente, en la manera como mi mente y como yo me relaciono con toda la experiencia del momento presente. Otro ejemplo de prácticas informales, por ejemplo, cuando voy a lavar los platos o si me estoy lavando las manos, llevar la atención a la sensación del agua sobre mis manos, a la temperatura, cuando estoy lavando los platos. Y en todas las prácticas, no importa si son formales o informales, recuerden la importancia de tener en cuenta los siguientes principios. El primero es la intención y las expectativas. La práctica de la meditación no lo hacemos con la intención de disfrutar más las cosas. Sí aumenta el disfrute, pero colocar esa intención es un obstáculo para la práctica. No lo hacemos con la intención de alejar la ansiedad, el dolor, lo que no nos gusta, ¿no? Recuerden que, o sea, igual la intención puede variar. Yo cada día puedo cambiar mi intención, pero sí es muy importante de hacerlo consciente y de desprenderse de expectativas de relajación y de placer. Una intención, por ejemplo, en el caso de las prácticas informales, que es el tema de hoy, una intención es simplemente quiero estar más conectado con el momento presente. Quiero apagar un poquito el piloto automático. Quiero estar más presente en mi vida diaria. Eso sería pues como una buena intención. Bueno, en el caso de las prácticas formales, pues uno inicia con la postura. En el caso de las prácticas informales, pues no está este paso. Uno ancla la atención. Ya les he mencionado varios ejemplos de los puntos de atención que uno elige en las prácticas informales y la idea es mantener la atención en ese foco. Recuerden que en todas nuestras prácticas informales, formales, la atención va a comenzar a ir a muchos lados. De hecho, ¿cuántas veces no hemos estado en la ducha y ni siquiera estamos en la ducha? Nuestro cuerpo sí, pero nuestra mente. ¿Cuántas veces no vamos en el carro a nuestra oficina, a nuestro sitio de trabajo
y ni nos dimos cuenta a qué hora llegamos. ¿Cuántas veces no estamos hablando con un ser querido, con alguien conocido? Y muchas veces nos hemos perdido varios segundos o incluso a veces más de un minuto de la conversación, pues porque nuestra mente está en otro lado. Entonces, la idea con estas prácticas es aprender a darme cuenta cada vez que la mente divague, que la mente viaje, reconocer el foco de atención actual y no juzgarme, no molestarme. Todo lo contrario, con una actitud amable y de aceptación, traer de vuelta la atención al foco que elegí una y otra vez. O sea, la práctica consiste en darme cuenta una y otra vez en dónde está mi atención y volver. Y como les he mencionado, bueno, en otras transmisiones, la práctica de la atención plena inicialmente es una práctica que requiere mucha concentración, pero con el tiempo se va convirtiendo en una práctica de contemplación, donde yo aprendo a contemplar todo lo que llega a mi mente, sin identificarme con lo que llega a mi mente, sin aferrarme a lo placentero, a lo agradable, sin ponerme a luchar o a pelear con lo que no me gusta. Y aquí quiero resaltar, y es que precisamente eso es una fuente de estrés, insatisfacción y sufrimiento grande. No es tanto lo que llega a nuestra mente, llámese emociones, pensamientos, así sean desagradables. No, realmente el sufrimiento viene de cómo nos relacionamos nosotros con la experiencia del momento presente. Eh, la mayor parte del tiempo no hay una relación consciente y otras veces, especialmente con lo que nos parece doloroso o desagradable, tenemos una muy mala relación. Tratamos de luchar, sacar a patada las emociones que nos gustan, no juzgamos por esas emociones, nos matamos la cabeza tratando de entenderlas. Bueno, y esto realmente lo que hace es absorbernos y llevarnos cada vez más al piloto automático y a tenernos muy desconectados. Entonces quiero resaltarles y la invitación es que traten de mantener este tipo de prácticas y de no limitarse al cojín o al sillón de meditación. Traten de llevar esta práctica a la vida cotidiana, a la vida diaria, realizando alguno de los ejercicios que les recomendé, colocando alguna alarma o diferentes actividades de la vida cotidiana, hacerlas de manera atenta y consciente. Vamos a finalizar la sesión de hoy con una breve práctica de meditación. Entonces las invito a buscar una postura cómoda, sentados. Lo pueden hacer sobre un cojín, sobre una silla, con la espalda recta, los hombros relajados. Recuerden que la postura nos invita y nos guía para mantener un estado de relajación, pero al mismo tiempo un estado de alerta. Y la postura también facilita el cultivar en nuestra práctica las actitudes fundamentales de la práctica del mindfulness. Entonces, ya estando en nuestra postura para esta práctica, cerremos los ojos y traigamos la atención al momento presente.
Comencemos trayendo nuestra atención a nuestra respiración, a sentir la respiración, a ser conscientes de nuestra respiración. Al inhalar, soy consciente que estoy inhalando. Y al exhalar, soy consciente que estoy exhalando. Es normal que nuestra atención vaya a otros lados, que nos distraigamos. Es lo que hace nuestra mente en el día a día, distraernos. La práctica de la atención plena consiste o nos ayuda a darnos cuenta en dónde está nuestra mente, en dónde está nuestra atención. A veces son pensamientos, a veces son los sonidos o los ruidos externos, a veces nos distraemos por sensaciones del cuerpo, por impulsos, por deseos. La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta y podemos durar varios minutos o incluso horas en esta narración de la mente. Con la práctica de la meditación, reconocemos el foco de atención actual y con aceptación, sin juzgarnos, sin molestarnos, sin aferrarnos a las cosas que nos gustan, sin molestarnos, sin rechazar lo que no nos gusta, simplemente es una práctica de darnos cuenta. Y llevamos de vuelta nuestra atención a nuestra respiración una y otra vez.
Traer la atención a nuestra respiración nos sirve como un ancla para estar más conectados con el momento presente, para apagar el piloto automático, para no dejarnos arrastrar por nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros pensamientos. Antes de terminar esta práctica, hagamos un par de inhalaciones y exhalaciones más profundas y más lentas de lo habitual, manteniendo la atención en sentir la respiración. Cuando lo deseen, abran los ojos lentamente, sin ningún afán, con paciencia, manteniendo la atención y la conciencia en el momento presente, siendo conscientes de cómo está nuestro cuerpo, de qué hay en nuestra mente, dándonos gracias por haber dedicado este momento a cuidar de nosotros mismos, a cuidar nuestra salud mental. Muchas gracias. Nos vemos en otra.